Nunca pensé que una carretera olvidada pudiera convertirse en el laberinto de mis peores pesadillas. Soy camionero desde hace 15 años. Mi vida es un ciclo interminable de asfalto, cafeterías de carretera y noches solitarias al volante. Me llamo Jack, aunque en la carretera eso no importa mucho. Lo que cuenta es el cargamento que llevo, el tiempo que tardo en entregarlo y el combustible que quemo. He recorrido casi todos los estados, desde las llanuras de Texas hasta las montañas de Colorado, siempre buscando formas de acortar el viaje. Los jefes presionan por entregas rápidas, y yo, con una hipoteca y 2 hijos en la universidad, no puedo permitirme perder bonos por retrasos. Mi esposa, Sara, siempre me dice que tenga cuidado, que el dinero no vale mi vida. Pero en la carretera, la precaución es un lujo que pocos se permiten. Así que cuando oí hablar de Ruta Cero, pensé que era solo una leyenda urbana, una de esas historias que los camioneros cuentan para matar el tiempo en las paradas. Junto con cuentos de fantasmas y luces misteriosas en el cielo. Todo empezó en una noche de tormenta en algún lugar entre Ohio y Pensilvania. Llovía a cántaros, el tipo de lluvia que transforma la carretera en un río negro y resbaladizo. Mi camión, un viejo Peterbilt que he bautizado como Vieja Betsy, patinaba en las curvas y los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad. Tenía que entregar un cargamento de electrónicos a Nueva York antes del amanecer, pero el tráfico en la I-80 era un caos por un accidente adelante. La radio crepitaba con reportes de congestión, y mi GPS parpadeaba como si estuviera confundido. Maldije en voz baja, frotándome los ojos cansados. El café de la última parada ya no hacía efecto, y el sueño me acechaba como un viejo enemigo. El aire en la cabina era pesado, impregnado del olor a diésel y cigarrillos viejos, y la fatiga se filtraba en mis huesos como la lluvia en el asfalto. Fue entonces cuando lo vi. Un letrero descolorido al lado de la carretera, medio oculto por la maleza y la oscuridad. Ruta Cero, acceso restringido. No recordaba haberlo visto antes, y mi mapa no lo mostraba. Pero en ese momento, con la lluvia azotando el parabrisas y el tiempo corriendo, parecía una salvación. ¡Qué diablos!, murmuré girando el volante hacia la salida. El camión rugió al bajar por una rampa estrecha, flanqueada por árboles que se inclinaban como guardianes silenciosos, sus ramas raspando el techo como uñas en una pizarra. La carretera se abrió ante mí, pavimentada pero antigua, con grietas que serpenteaban como venas expuestas bajo la luz de los faros. No había luces de calle, solo la oscuridad interrumpida por el haz amarillo de mis luces, que parecían absorberse por la noche en lugar de iluminarla. El bosque a ambos lados era denso, los árboles altos y retorcidos, sus hojas susurrando secretos con el viento. Al principio todo parecía normal. La lluvia amainó un poco, convirtiéndose en una llovizna persistente que tamborileaba en el techo como dedos impacientes. La carretera era recta, sin tráfico, un alivio después del caos de la interestatal. Mi GPS se apagó por completo, la pantalla quedándose negra como si hubiera muerto. Pensé que era la tormenta interfiriendo con la señal satelital. Encendí la radio para compañía, sintonizando una estación de country que tocaba una canción familiar sobre caminos solitarios y amores perdidos. La música era reconfortante, un recordatorio de hogar, de Sara esperándome con una cena caliente y los niños preguntando por mis aventuras. Pero después de unos kilómetros, la señal comenzó a fallar. Voces distorsionadas se filtraban, como susurros en un idioma que no reconocía, entremezclados con estática que sonaba como respiraciones entrecortadas. Apagué la radio, atribuyéndolo a la interferencia. El silencio era pesado, roto solo por el ronroneo del motor y el ocasional crujido de ramas en el viento que se colaba por las grietas de la cabina. Noté el primer detalle perturbador unos minutos después. Los letreros de la carretera eran extraños, no los típicos del departamento de transportes con sus fuentes estándar y colores brillantes. En lugar de indicaciones como Nueva York, 200 km, o área de descanso adelante, decían cosas como mantén la velocidad constante o no mires atrás. Pensé que era algún tipo de carretera privada, quizás mantenida por una compañía que ponía reglas para sus empleados para evitar accidentes o vandalismo. Pero no había barreras ni casetas de peaje, ni siquiera una señal de bienvenida o advertencia oficial. Solo la carretera estirándose en la oscuridad, flanqueada por bosques densos que parecían tragarse la luz de mis faros. El aire dentro de la cabina se sentía más frío, a pesar de la calefacción encendida a tope. Me ajusté la chaqueta sintiendo un escalofrío que no era solo por el clima, como si algo invisible rozara mi nuca, un aliento frío en la oscuridad. Continué conduciendo, tratando de calcular cuánto tiempo ahorraría. La carretera era inusualmente lisa ahora, como si hubiera sido pavimentada recientemente, pero los bordes estaban erosionados, cubiertos de musgo y hojas caídas que crujían bajo las ruedas pesadas del camión. Vi un animal cruzando adelante, o al menos eso pensé. Era grande, como un ciervo, pero su silueta era torcida, con piernas demasiado largas y delgadas, como si estuviera estirado por alguna fuerza invisible. Su movimiento jerky y un natural. Frené ligeramente, instintivamente, pero recordé uno de los letreros. No frenes por nada. El animal desapareció en la oscuridad del bosque, su forma disolviéndose en las sombras como humo en el viento. Seguí adelante, el corazón latiendo un poco más rápido, un pulso errático en mis sienes. Solo tu imaginación, Jack, me dije a mí mismo frotando mis ojos con el dorso de la mano. Las largas horas al volante juegan trucos con la mente, haciendo que veas cosas que no están allí, sombras que se convierten en monstruos.
La atmósfera cambió gradualmente, como una niebla que se filtra lenta pero inexorablemente, envolviendo todo en una bruma de inquietud. El bosque se cerraba más alrededor de la carretera, las ramas rozando el techo del camión como dedos curiosos explorando. La luna asomaba intermitentemente a través de las nubes tormentosas, proyectando sombras que danzaban en el asfalto como figuras vivas, elongadas y distorsionadas. Vi otro letrero iluminado brevemente por mis faros. Ignora las voces. Voces. Me reí nervioso, un sonido hueco en la cabina. Pero entonces lo oí. Un murmullo bajo, como alguien hablando desde el asiento trasero. Palabras indistinguibles pero cargadas de urgencia. Me giré rápidamente, el asiento crujiendo bajo mi peso, pero la cabina estaba vacía, solo mis herramientas dispersas y el termo de café rodando en el piso con el movimiento del camión. El sonido cesó, dejando un silencio opresivo que presionaba contra mis oídos como algodón mojado. Encendí la radio de nuevo, pero solo estática. Un ruido blanco que parecía contener formas, como voces ahogadas tratando de emerger desde las profundidades. Giré el dial desesperadamente, buscando cualquier señal de vida, y capté un fragmento. Sigue las reglas o te perderás para siempre. La voz era grave, como un locutor de radio antiguo, pero con un eco que hacía que sonara como si viniera de un pozo profundo, resonando en mi cráneo. Apagué la radio con un clic decisivo, el pulso acelerado, sintiendo gotas de sudor frío en mi frente, a pesar del frío que se filtraba en la cabina. A medida que avanzaba, los detalles perturbadores se acumulaban como capas de una cebolla podrida, cada una revelando algo más inquietante debajo. Vi figuras al borde de la carretera, siluetas humanas que parecían hitchhikers esperando un ride en la noche. Pero sus rostros estaban borrosos, como si la oscuridad los borrara antes de que pudiera enfocarme. Sus posturas rígidas y expectantes. Uno de los letreros decía, no recojas a nadie. Aceleré, ignorándolos, el motor rugiendo en protesta. Pero uno de ellos levantó la mano, y juré ver mi propio rostro reflejado en el suyo por un instante. Con ojos que brillaban con una luz no natural, un destello plateado en la oscuridad. Sacudí la cabeza, culpando al cansancio y al reflejo de mis faros en la lluvia residual. La carretera comenzó a curvearse suavemente, aunque no había montañas visibles en el horizonte oscuro. El camión se inclinaba en las curvas y sentía como si algo tirara de las ruedas. Una fuerza sutil pero insistente tratando de desviarme hacia el bosque, hacia la oscuridad que acechaba más allá del asfalto. El olor dentro de la cabina cambió, de diésel a algo húmedo y terroso, como tierra recién removida después de una tormenta, con un subtono dulce que recordaba a decadencia. Decidí parar en una pequeña área de descanso que apareció de la nada. A pesar de los letreros que repetían «No te detengas» con letras descoloridas y ominosas. Necesitaba estirar las piernas, orinar y tal vez tomar un poco de aire fresco para aclarar mi cabeza nublada por el fatigue. El lugar era un claro pequeño con un banco oxidado cubierto de hojas húmedas y una papelera volcada que rodaba con el viento, emitiendo un clan metálico intermitente. Apagué el motor, el silencio cayendo como una manta pesada, asfixiante. Salí, el aire frío mordiendo mi piel, cargado con el aroma de pinos y algo más, como ozono después de un rayo, eléctrico y unsettling. Me apresuré hacia los árboles, el suelo blando y esponjoso bajo mis botas, hundiéndose ligeramente como si estuviera vivo. Mientras hacía lo mío, oí el viento susurrando a través de las ramas, carrying sonidos que sonaban como risas lejanas, bajas y moqueadoras, ecoando en la oscuridad. Me apresuré de vuelta al camión, sintiendo ojos invisibles en mi espalda, un prickling en la nuca que me hizo mirar sobre el hombro repetidamente. Nada, solo sombras. Al arrancar el motor, vi en el espejo retrovisor una figura parada exactamente donde yo había estado. Una silueta oscura con contornos borrosos, mirándome partir con lo que parecía una inclinación de cabeza. No miré atrás de nuevo, acelerando hasta que la área desapareció en la oscuridad. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente. La noche se profundizó, y lo sobrenatural se integró de forma natural. Como un veneno que se filtra en la sangre sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde, alterando tu percepción poco a poco. La carretera parecía extenderse infinitamente, sin salidas visibles ni señales de civilización, como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde el tiempo y el espacio se doblaban. Mi reloj de pulsera se detuvo a las 2:47 am, la aguja segunda congelada en su lugar, y el odómetro del camión comenzó a girar hacia atrás, los números disminuyendo como si el tiempo retrocediera, deshaciendo los kilómetros recorridos. Pensé en dar la vuelta, encontrar una salida y volver a la I-80, pero un letrero iluminado por la luna decía, «No retrocedas o te encontrarás», las palabras grabadas como una advertencia antigua. El miedo se instalaba ahora, un nudo en el estómago que crecía con cada kilómetro, un peso que me presionaba contra el asiento de cuero agrietado. Oí golpes en la caja del camión, como si algo se moviera dentro entre las cajas de electrónicos, pero sabía que el cargamento era inanimado, sellado en palets seguros. Ignoré los sonidos enfocándome en la línea blanca delante. Pero los golpes persistían, rítmicos, como un corazón latiendo en la oscuridad, sincronizándose con el mío. Recordaba llamadas pasadas con Sara, su voz preocupada al teléfono. «Jack, no tomes riesgos innecesarios. Los niños te necesitan en casa». Su imagen en mi mente era un ancla, pero ahora se sentía distante, como si la ruta me alejara no solo en distancia, sino en tiempo y realidad, estirando los lazos hasta que se rompieran.
La radio se encendió sola, emitiendo fragmentos de conversaciones pasadas, mi propia voz hablando con el dispatch sobre entregas anteriores, risas grabadas que sonaban huecas y distorsionadas, como ecos de una vida anterior. Apagué IT, pero se encendía de nuevo, el dial girando solo, buscando estaciones que no existían. Sombras se movían en los bosques a los lados, formas que sugerían humanos deformados, con brazos demasiado largos y posturas torcidas, como si el bosque mismo cobrara vida, observándome con ojos invisibles. Entonces vino el primer encuentro real, el que transformó la inquietud en terror creciente, un escalofrío que se extendía desde la espina dorsal. Adelante, bajo la luz plateada de la luna que filtraba a través de las nubes, vi un camión idéntico al mío, estacionado al lado de la carretera, su silueta recortada contra el bosque. Al acercarme, reduciendo velocidad a pesar de las reglas grabadas en mi mente, vi a un hombre al volante, mirándome directamente con una intensidad que me heló. Era yo, con la misma chaqueta raída, la misma barba de 3 días, la misma expresión cansada en los ojos hundidos. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos, estirando los labios en una grimaza unnatural, revelando dientes demasiado blancos en la oscuridad. Levantó la mano en saludo, y vi que sus dedos eran ligeramente más largos, como si estuviera estirado, una versión distorsionada de mí mismo. El letrero siguiente, clavado en un árbol torcido con raíces expuestas, decía: no reconozcas a los dobles. Aceleré, pasando a su lado con el corazón martilleando en el pecho. Pero en el espejo lateral vi que el camión se movía, siguiéndome con luces apagadas, una sombra persistente en la noche. La carretera se estrechó aún más, los árboles presionando como paredes vivas, ramas raspando los lados del camión con sonidos que sonaban como risas ahogadas, ecoando en la cabina. Vi más letreros: no mires los espejos de noche. Ignora los llamados, palabras que se grababan en mi mente como advertencias de un mundo olvidado. Mi teléfono vibró en el bolsillo, y al sacarlo con manos temblorosas vi llamadas perdidas de Sara. Pero cuando intenté devolverla no había señal, solo un mensaje que parpadeaba en la pantalla. «Estás perdido». El doble me seguía, sus faros encendiéndose de repente, iluminando la carretera detrás como ojos predadores, cegadores en el espejo. Aceleré, el motor rugiendo en protesta, la vieja Betsy temblando bajo la presión, pero la distancia no se ampliaba. Parecía que la carretera se estiraba para mantenerlo cerca. Un lazo invisible que me ataba a él. Paré de nuevo, rompiendo la regla una vez más, en un claro más grande con ruinas de lo que parecía una antigua estación de servicio. Bombas de gasolina oxidadas y cubiertas de enredaderas. Un edificio derruido con ventanas como ojos vacíos. Salí, el aire ahora cargado con un olor a ozono, como después de una tormenta eléctrico y un settling picando en mi nariz. El doble se detuvo a distancia, su silueta bajando del camión con movimientos que imitaban los míos perfectamente, un espejo viviente. No se acercó, solo observó, su postura inclinada, como si esperara que yo diera el primer paso. Sentí un pull, como si algo me atrajera hacia él, una voz en mi cabeza susurrando: «Únete, completa el círculo». El terror me envolvió. Un frío que se filtraba en mis venas, pero corrí de vuelta a Betsy, arrancando con ruedas, chirriando en el asfalto agrietado. En el espejo vi más dobles emergiendo del bosque, figuras que se multiplicaban como sombras vivas, sus ojos brillando con esa luz no natural. La atmósfera se volvía asfixiante, el terror absoluto construyéndose como una tormenta que se acerca, nubes oscuras acumulándose en el horizonte de mi mente. La carretera lupaba, pasando por los mismos letreros descoloridos, el mismo claro con la estación ruinosa, como si estuviera atrapado en un ciclo eterno. Un bucle temporal que se repetía sin fin. Rompí la regla final. Miré al espejo de noche a pesar de las advertencias. Allí, en el reflejo, no era mi cara la que me devolvía la mirada, sino algo antiguo y primordial. Ojos negros como abismos sin fondo, piel agrietada revelando oscuridad debajo. Una entidad que se extendía más allá de la carne. El camión se sacudió violentamente, como si la ruta misma se revelara. El asfalto ondulándose bajo las ruedas como olas en un mar negro. El clímax llegó cuando el doble me alcanzó. Su camión colisionando con el mío en un estruendo de metal torcido y vidrio roto. Un impacto que me lanzó contra el volante. Salí tambaleando, el mundo girando en un borrón de oscuridad, y lo enfrenté en el asfalto frío. Al tocarlo, sentí un vacío succionando mi esencia. Un tirón sobrenatural que arrastraba mi alma hacia él. Era la ruta. Viva, una entidad antigua que se alimentaba de almas perdidas, creando dobles para atrapar a más viajeros en su red eterna. Grité, luchando con toda mi fuerza, pero el abismo me tragó. El mundo disolviéndose en una oscuridad acuática. Un remolino de sombras que me envolvió completamente. Ahora, conduzco para siempre en esta ruta que no existe. Un fantasma al volante. Un doble de mí mismo esperando atraer al siguiente viajero desprevenido. Si ves un letrero descolorido en una noche de tormenta, no lo tomes. Podría ser tu fin eterno. Un loop de terror del que no hay escape.